So, welcome to the Latin Heart Round series. This webinar is on current management of bicuspid aortic valve, lifetime management of aortic stenosis. This is co-presented by the STS and the American College of Cardiology. We have Dr. Batista Hernandez joining us after dealing with a false fire alarm. So thank you so much for joining us today. And I will turn it over to you to go through your slides. Thank you, Melissa. Hola, buenas tardes a todos o buenos días, dependiendo de dónde nos estéis contactando. Siento muchísimo el empezar tarde, pero bueno, a punto de empezar ha habido aquí una alarma de incendio y hemos tenido que evacuar el edificio. Una cosa no esperada. Muy bien. Primero quería dar las gracias a los ponentes, al doctor Carlos Calderas de Venezuela, al doctor José Antonio Heredia de Monterrey, México, al doctor Umaña de la Cleveland Clinic en Florida y al doctor Michelena de la Mayo Clinic. Voy a presentar inicialmente lo que es el webinar y posteriormente pues ya pasaremos a la discusión. Primero, esta es una actividad, los Latin Heart Rounds, que fue diseñada desde la Sociedad de Cirugía Torácica Americana, del Comité en Educación Internacional, y pretende ser un foro de debate público entre cirujanos cardiotorácicos, cardiólogos y otras personas pues, que se dedican al cuidado de los pacientes con enfermedad cardiovascular. Nuestros principales objetivos son dar educación en español y portugués y también hablar de lo que hacemos en nuestro día a día, enfatizando ese punto. No queremos grandes series de sitios que hacen cosas que en la mayoría de los centros no se pueden hacer por diferentes motivos, sino que hacemos con pacientes comunes que se nos presentan en nuestro día a día. Y luego, pues también queremos facilitar la carrera, evidentemente, a los profesionales jóvenes del mundo de la cirugía cardíaca y la cardiología. Esta es una actividad que se dirige principalmente a Latinoamérica, pero que también cuenta con participación muy activa de Europa y Estados Unidos. Y cubrimos los 4 dominios de la sociedad, que son adulto, pediátrico, cirugía torácica y cuidados intensivos. Next, please. Bueno, hacemos un webinar cada cuatrimestre, que llevamos ya más de 2 años haciéndolo. Empezamos haciéndolo en directo y poniéndolos en el canal de YouTube del STS, pero bueno, con el tiempo esto se ha convertido en un recurso permanente educacional del STS y todas nuestras actividades, como podéis ver ahí en el link de abajo, se pueden ver en la página web de la sociedad. Con lo cual, pues si queréis, os interesa ver alguno de los previos, pues lo tenéis accesible claramente. Nosotros también hacemos mesas redondas en los principales congresos de la especialidad, recientemente en el STS en Los Ángeles, y estaremos también probablemente y lo hicimos también en la Sociedad Europea y en otros mítines. Perfecto. Next, please. Por último, quería decir que esta es una actividad que hemos recibido gran respaldo internacional de muchas actividades de diferentes países, como veis ahí, la Sociedad Iberoamericana de Cirugía Torácica, la mexicana, la ELSO de Iberoamérica también, la Argentina, Colombia, Latinoamérica, Portugal, España. Entendemos que este es un lugar donde todo el mundo tiene su voz y que estamos aquí encantados de poder escuchar diferentes opiniones desde diferentes puntos de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Next and last. Y por último, quería pasar a presentar a los ponentes que vamos a tener ahí. En primer lugar, el doctor Héctor Michelena, que es cardiólogo en la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, en Estados Unidos. Hoy nos va a explicar un poco, a raíz de este tema, lo que es su clasificación de la válvula bicúspide y con sus implicaciones para la decisión del tratamiento percutáneo con respecto y también del tratamiento quirúrgico. El doctor José Heredia, que es el jefe de servicio del Hospital 34 en Monterrey, en México, el jefe de servicio de cirugía cardíaca, que nos va a hablar sobre los aspectos de la cirugía convencional de reemplazo valvular aórtico. El doctor Carlos Calderas, que viene de Caracas, Venezuela, con amplia experiencia en tratamiento percutáneo con diferentes válvulas, algunas de las cuales no están accesibles en todos los países, y creo que va a ser muy interesante su charla. Y por último tenemos al doctor Umaña, que es el actual jefe de servicio de la Cleveland Clinic en Florida, que nos va a hablar un poco sobre otras opciones quirúrgicas, principalmente la cirugía de Ross.
Y no sé si el doctor Michelena ya consiguió conectarse, pero si lo hizo, pues yo creo que podemos participar, podemos empezar ya. Eh, Melissa, is Dr. Michelena ready? Still experiencing technical difficulties. Is there a way we can go back to his presentation? Yeah, let's start then with Dr. Heredia. José Antonio, si te parece, empezamos contigo y ya cuando se pueda incorporar este hombre, pues vamos un poco con su clasificación. Pero bueno, tú nos ibas a hablar un poco de aspectos quirúrgicos en la válvula aórtica bicúspide. Sí, es correcto. Muchas gracias, Víctor, por haberme invitado. Un placer y, no sé, enorme gusto estar aquí con estas personalidades, ¿verdad? Ámbito internacional. Doctor Michelena, bueno, pues es el tema principal de esto, ¿verdad? Y bueno, me enorgullece mucho estar aquí con ustedes. Compartiré mi pantalla. Ok. Aquí estaba. Bien, aquí, ahí está. Empecé mal. Perdón, estoy aquí mal aquí. Voy a regresar. Listo. Bien, yo soy quirúrgico, pues bueno, voy a intentar tocar algunos puntos importantes, ¿verdad? Soy el jefe del servicio, como ya les comentó aquí el Víctor, del Hospital 34 del IMSS. A ver, es por acá. Yo no tengo ningún conflicto de intereses esta plática. El Víctor me pidió que hablara de estos tres puntos básicamente, ¿verdad? Que es la cirugía, los pros y los contras. Tratar de no meterme mucho a fondo en las cuestiones. Es que hay demasiado escrito en esto, como le comentaba a Víctor. Entonces trataré de aterrizar un poquito la idea, dando los cimientos para por qué la cirugía. Ajá. Posteriormente voy a hablar de aspectos entre una válvula biológica y una válvula mecánica y terminaremos con algunos aspectos importantes, ¿verdad? De la cirugía, después del TAB y TARB, qué es lo que sí o qué está pasando con esto, ¿verdad? Con todas estas formas, manejos y estas reoperaciones que estamos teniendo hoy en día con estos pacientes. Bien, como sabemos, esta patología, la válvula aórtica, andamos en la población general, andamos entre el 1 y 2% aproximadamente, ¿verdad? Y aumenta con la edad, hasta acercar al 12%, ¿verdad? Arriba de los 70 años. Esta válvula bicúspide corresponde al 50% de los casos de estenosis aórtica en los Estados Unidos. Y dentro de la amplia gama que se tiene, eh, bueno, aquí una disculpa, el doctor Michelena nos iba a hablar un poco más de esto, pero bueno, así a grosso modo puedo comentar que la aorta bicúspide, la principal, las principales formas, fenotipos que se encuentran es en básicamente cuando se unen, hay una fusión del velo entre la corona derecha y la izquierda que representan cerca del 70%. Estas tres representan casi en su mayoría la problemática de esta válvula bicúspide y en específico esta división, gran grupo, al dividirse, pues bueno, la principal es esta, ¿verdad? La fusión entre la derecha y la izquierda. Eh, la válvula bicúspide se considera una enfermedad poligénica. ¿Por qué? Porque pues trae una serie son dos o más genes, ¿verdad? Que producen esta separación incompleta de la válvula semilunar primordialmente durante la embriogénesis. Como se ve aquí en la imagen, pues bueno, esta variación que se tiene de la unión de los velos, ¿verdad?
estamos hablando que el espectro fenotípico de la válvula bicúspide es un continuum, ¿verdad? Entre dos extremos. Básicamente en el tipo A es el extremo opuesto donde hay dos valvas propiamente, ¿verdad? Es simétrico, hasta el fenotipo B, el fenotipo B, que básicamente, pues bueno, está compuesto por tres valvas rudimentarias, esta unión, pero bueno, finalmente se pone así. Y qué es lo que pasa con esta fusión de valvas, ¿verdad? Pues bueno, el flujo de sangre, como bien sabemos, no trae una correspondencia habitual, va y choca sobre las paredes, como ya lo comentamos, entre la valva derecha e izquierda, y esto va generando que la pared se estrese, se vaya generando una dilatación, ¿verdad? Por este golpe de sangre, shear stress en la pared se va agrandando y va generando esta problemática que hay en la pared. Eh, la válvula bicúspide, pues bueno, es importante que también sepamos las diferencias, conocer un poquito más la anatomía al momento que vamos a operar y esta gran separación que pudiéramos tener entre lo que es la válvula bicúspide y la tricúspide dentro de la válvula aórtica, nos va a generar grandes diferencias en su manejo, ¿verdad? Desde su presentación propiamente, patologías, hasta propiamente su manejo como tal. Eh, Vemos que la válvula bicúspide está relacionada está asociada a varias patologías, ¿verdad? Como es la coartación, como es la dilatación, ¿verdad? Que esto triplica básicamente la presentación en cuando es tricúspide, la válvula aórtica. Y bueno, ahí viene una serie de patologías, no las voy a mencionar todas, ¿verdad? Pero pues que sepamos que esta gran diferenciación que hay entre una válvula bicúspide y tricúspide en la aorta pues ya nos va generando una diferenciación en cuanto al manejo, y en cuanto al diagnóstico y cómo lo vamos a manejar. A través del tiempo, bueno, esto mismo genera que cuando ya tengamos que reparar esta válvula, eh, la presentación como tal de una válvula bicúspide, pues bueno, es en épocas más tempranas que una válvula cuando tiene tres valvas como tal. Y esto genera pues que, bueno, tengamos que actuar antes de tiempo y en el manejo de esta patología, en etapas un poco más tempranas, pues hay una serie de formas en las cuales podemos manejar esta válvula, ¿verdad? Hoy en día estamos manejando el procedimiento de Ross o Saki, ¿verdad? Es un procedimiento un procedimiento prometedor. Este, y que, bueno, a través del tiempo, pues hemos visto que estas presentaciones y estas formas de manejos, pues bueno, pues, no es la misma, no le va igual a los pacientes, ¿verdad? Actualmente tenemos una menor sobrevida en los pacientes con aorta bicúspide. Eh, ya teníamos bien establecido a través del tiempo que nuestras prótesis, nuestras enfermedades valvulares eran manejadas de una forma en específica, ¿verdad? Aquí a grosso modo quise poner este cuadro sinóptico en el cual, pues bueno, eh, se, se estimaba que la válvula mecánica, pues bueno, le iba bien al paciente entre los 18 y 50 años, y que arriba de los 70 una válvula biológica, pues iba bien, ¿verdad? Hay un limbo ahí que siempre hemos tenido entre 50 y 70, ¿verdad? Donde, pues bueno, va a ser motivo de la plática de ahorita también, de debate, que vamos a tener. Pero bueno, en fin, para poder diferenciar en qué tipo de válvula pudiéramos hacer, pues hemos luchado contra esto, ¿verdad? El saber que una válvula mecánica tenemos que anticoagularla, ¿verdad? Y los riesgos que esto conlleva, ¿verdad? Pues bueno, eso ha hecho que muchos cirujanos, ¿verdad? Opten
por poner otro tipo de válvulas, en específico la biológica, ¿verdad? Pero también sabemos que una válvula biológica, la gran problemática es la reparación que puede tener. Entonces, y que estas válvulas biológicas hoy en día, a pesar de los tratamientos que se ha tenido, no han sido, digamos, no han hecho que esta válvula tenga una mayor longevidad. Eh, hay nuevas válvulas, ha ido avanzando esto y bueno, pudiéramos esperar que esto en algún momento pudiera alcanzarse. Pero vean ustedes, tenemos 1000 escritos con respecto a este tipo de manejos, ¿verdad? Que se fueron dando a través del tiempo, ¿verdad? Con respecto a qué tipo de válvula usar y en qué momento, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó en un momento? Pues bueno, nos dimos cuenta que estos pacientes, que nuestros pacientes con enfermedad de válvula aórtica, había un subgrupo que no teníamos conocimiento, que se tenía que hacerle algo, ¿verdad? Que nuestros compañeros cardiólogos los daban por un hecho que no se operaban y que pues ahí los dejaban. Y esto fue motivo por el cual empezaron a surgir estas nuevas prótesis, estas nuevas formas de manejo en esta estenosis aórtica. Eh, bueno, ustedes recordarán estas imágenes que en un principio se daban con todos estos nuevos estudios que se empezaron a dar, el Partner, el Surtarbi, toda esta serie de estudios que se empezaron a generar para poder manejar, para poder estudiar a este subgrupo de pacientes que, como había dicho, en un principio pues se habían ignorado que, no, es más, no sabíamos que existían, ¿verdad? Y que por compasión, en los estudios que se empezaron a hacer con estos, se empezaron a manejar y empezaron a ver resultados muy halagüeños y muy buenos. Y esto fue, estos grandes estudios que se fueron dando, ¿verdad? Eh, fue avanzando esta forma de manejo nueva con estas válvulas, ¿verdad? Pero llegó un momento en que finalmente, pues bueno, empezaron a avanzar hacia las edades y hacia los tipos de riesgo que se fueron dando. Y esto, pues bueno, ha ido cambiando un poquito el tema de los manejos de esta patología a nivel internacional. Eh, Tenemos grandes estudios donde este tipo de prótesis que se empezaron a utilizar, las endoprótesis, eh, fueron avanzando, como yo les digo, terreno, ¿verdad? En el 2020 ya la American College y la American Heart modificaron las guías para poder decir que, pues bueno, ya se podía implantar inclusive en pacientes de bajo riesgo, ¿verdad? Ese término de bajo riesgo siempre quedó en el limbo de saber específicamente qué era, si era realmente baja edad o bajo riesgo con las características que presenta cada paciente con esta patología. Pero bueno, finalmente se aceptó para que se hiciera este tipo, ¿verdad? Aquí la problemática era que, bueno, había pocos datos que sustentaban esto a largo plazo, ¿verdad? Pero bueno, ya en este resumen que se hace del doctor Gupta, pues bueno, ellos siguen preconizando que la válvula biológica, los resultados son adecuados para el manejo de las estenosis aórticas. Eh, ya desde el 2010 aproximadamente el doctor Marguel ya había puesto, uno de los que había puesto el dedo en la llaga, mencionando que, bueno, pues sí, estas técnicas nuevas de manejo de la válvula aórtica eran muy prometedoras, eran buenas, ¿verdad? Y que, pues bueno, se tendría que poner la lupa para ver realmente si estos manejos eran adecuados y sobre todo al grupo de pacientes, ¿verdad? Que cada vez era menor en cuanto a edad de su manejo. Y pues esto generó pues bueno, Avanzar. tuviéramos tuviéramos la inquietud de ver cómo se estaba llevando esto a través del tiempo, ¿verdad? Eh,
más adelante otros, se ha seguido viendo que realmente la situación de colocar una válvula por medio de cirugía o de TAVI, bueno, pues sí tiene sus indicaciones precisas, ¿verdad? Que tenemos que ver y respetar para poder sacarle el mejor provecho de cada tecnología y sobre todo hacer la indicación precisa para nuestros pacientes para que esto tenga una repercusión positiva en los manejos de nuestros pacientes. Eh, Finalmente, para saber qué tipo de válvulas poner, implantar, recientemente, este es un artículo que el doctor Víctor me presentó yo, es reciente, es ahora de enero de este año, ¿verdad? En un estudio que se hizo de revisión de la base de datos de la STS, pues bueno, vean ustedes, se puso, fueron cerca de 109,000 pacientes, ¿verdad? Y de estos, bueno, pues la diferenciación que hubo entre válvulas biológicas, que fueron 94,000 contra 15,000 mecánicas, ¿verdad? Vieron, pues, cómo les ha ido a través del tiempo, ¿verdad? No estamos hablando del TAVI en esta en específica, estamos hablando de válvulas biológicas y mecánicas en el particular. Y lo que se llegó a concluir en este estudio, ¿verdad? Que está recién hecho, pues ven que las válvulas mecánicas pues siguen siendo eh, las válvulas de elección, sobre todo en pacientes menores de 60 años, ¿verdad? Dado que la problemática de la anticoagulación, pues bueno, cuando es llevada, puede ser correcta. Evidentemente aquí es importante determinar pues bueno, muchos otros aspectos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere el paciente? ¿Qué es lo que, cómo se debe de manejar la anticoagulación? Si está en condiciones de llevar esta anticoagulación en su ciudad, hay que Antonio, hay que entender. finalizar, ¿eh? Está muy pasado de tiempo. Ok, Hay que acabar, un minuto más, José. ok, bien, sí, ya estoy en lo último, ¿verdad? Finalmente, pues bueno, estamos en la situación de las válvulas cuando ya se ponen, se implantan. Básicamente, pues bueno, a través del tiempo, en este estudio, lo que se llega a determinar y se vio que, bueno, todas las combinaciones que se hacen entre SAR y TAR, se ha visto que básicamente, pues bueno, la elección que se tuvo en este primer registro multicéntrico, básicamente se concluyó que fuera cirugía y finalmente se pusiera TAVI. Podemos también hablar así brevemente de que, bueno, hay que conocer nuestras válvulas para poder centrarnos un poquito el manejo que queremos hacer. Finalmente, pues bueno, el hacer el implantar nuestras prótesis, es importante hacerlas en forma adecuada, ¿verdad? Este es un estudio donde se ve que cuando se hace off-label, pues bueno, los resultados no son muy adecuados, que digamos. Eh, Finalmente, pues bueno, el grupo de cirujanos ya empezó también a incursionar en los manejos con el TAVI, ¿verdad? Y los resultados, pues bueno, aunque son muy semejantes a los que como empezaron los grandes centros y las grandes publicaciones, el grupo quirúrgico ha ido avanzando también en conocimiento de esto y creo que, bueno, esto debe de concluir en este breve mensaje, ¿verdad? La patología valvular, bueno, como ya vimos, tiene múltiples formas de manejo, ¿verdad? Se concluye también que abajo de los 60, pues la válvula mecánica sigue siendo la forma ideal de manejo y finalmente, pues bueno, creo que sea quien la ponga, la válvula, el tipo de válvula o el tipo de abordaje que se pueda tener, ¿verdad? El Heart Team, pues tendríamos que seguirlo apoyando a pesar de que, pues bueno, nos hemos distanciado un poquito en ocasiones en este tipo de manejo. Gracias. Ok, vamos a pasar con el doctor Caldera, que vamos mal de tiempo. Por favor, Carlos, tu presentación. Gracias. Doctor Caldera, quiero recordar, de cardiólogo intervencionista de Caracas, Venezuela.
Hola, buenos días o buenas tardes. Muchísimas gracias por esta gentil invitación a participar en este webinar. Vamos a hablar sobre TAVI como primera opción en la aorta bicúspide. Vamos a hablar la diferencia entre una válvula autoexpansible y las expansibles con balón. Y vamos a ver qué implicaciones tiene esto en lifetime management y también de cirugía después de un TAVI o TAVI después de cirugía. No, estas son sí tengo conflictos de interés porque soy productor de varias válvulas que se utilizan, algunas que se usan en Estados Unidos, otras afuera. Y tengo que comenzar mencionando que con la aorta bicúspide hay una prevalencia que varía dependiendo de la geografía. Fíjense que en Estados Unidos el reporte es sumamente bajo y en Europa sube un poco más, pero vean lo de China que reporta tener un 10,9% de aortas bicúspides. En Latinoamérica, si bien no tenemos estos registros, sí nos podemos orientar un poquito en relación a los pacientes que llevamos a TAVI que tienen aorta bicúspide. Cuando he revisado mi data personal y de proctoring está cerca de un 15,4%, pero recientemente hemos estado tratando de crear un grupo para hacer un registro entre México, Costa Rica, Colombia y Venezuela. Y hemos encontrado así unos reportes preliminares que nos dicen que hoy día entre 30 y 40% de los pacientes que llevamos a TAVI en Latinoamérica tienen aortas bicúspides. Ahora, ¿qué pasa con la aorta bicúspide y la data que tenemos? Pues es poca, básicamente porque los pacientes con aortas bicúspides han sido excluidos de los grandes estudios randomizados, toda la serie de estudios Partner y las series que empezaron con los pacientes de altísimo riesgo, inoperables, hasta los pacientes de bajo riesgo, al igual que con la serie de Corval y Evolut. No están incluidos en esos estudios. Entonces, el grueso de la información que tenemos viene de los registros del TVT Registry y el registro BIT, muy interesante. Luego tenemos estudios no randomizados de TAVI en aortas bicúspides donde se comparan con los resultados de aortas tricúspides. Tenemos algunos estudios realizados con válvulas que no se utilizan en los Estados Unidos, que no tienen aprobación de FDA ni tampoco registro CI. Y finalmente, esta última publicación que todos hemos leído, lo del Notion 2 Trial, que se hizo TAVI versus cirugía en pacientes entre 60 y 75 años de bajo riesgo y se incluyeron pacientes con aortas tricúspides y bicúspides en un porcentaje aproximadamente un 27% de aortas bicúspides y la data creo que es bueno discutirla, ¿no? Entonces, cuando revisamos el TVT, vemos que quienes se presentan de manera independiente o se han publicado de manera independiente los resultados de aorta con válvulas expansibles con balón, como este caso, donde no se ha visto diferencia importante entre aortas tricúspides o bicúspides en términos de mortalidad o ACV. Asimismo, los resultados no son muy diferentes cuando se hace la evaluación de las válvulas autoexpansibles. Probablemente un poquito aumentado la fuga paravalvular en las aortas bicúspides, pero realmente en términos de mortalidad por todas las causas ya se ven los resultados muy similares con los dos sistemas. Ahora, el registro BIT mostró algo muy interesante. Ellos publican o comparan los resultados de aortas bicúspides en válvulas con válvulas balón expansibles y las autoexpansibles. El éxito del procedimiento de acuerdo a criterios VARC 2 muy similar en los dos. Ahora, cuando se evalúa la fuga paravalvular, para los dos dispositivos es de un 4%, pero más elevada cuando se utiliza la válvula autoexpansible a un año. Ahora, desde el punto de vista hemodinámico, las válvulas autoexpansibles tienen mejores resultados en términos de gradientes medios, más bajos y un orificio efectivo mayor. Los eventos clínicos son similares, pero hay un dato muy interesante y que tenemos que mirar, que se reportaron en todo el registro 4 rupturas anulares y todos fueron con válvulas expansibles con balón. Entonces, esto es un tema que tenemos que mirar también con cuidado. Luego tenemos estudios como el Evolut Low Risk, donde ya hay presentados resultados de seguimiento a 3 años. Este estudio, igual con pacientes relativamente jóvenes, estamos hablando de una edad promedio de 70,3 años,
Y como ven, los resultados a 1, 2 y 3 años se mantienen en términos de mortalidad por todas las causas y ACV incapacitante. A los 3 años es un 4.1%, que es totalmente muy, muy bajo. Y cuando vemos los resultados hemodinámicos muy favorables y se mantienen en el tiempo estos resultados. Cuando hablamos del estudio Notion 2, este estudio muy, muy interesante, es un estudio, pues, como les dije antes, randomizado con 370 pacientes. Eh, Carlos, te quedaste congelado. ¿De qué? ¿De voz? ¿Aló? Hola, hola. Bueno, Te- Adelante, 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 se ¿Me escucha. escuchas? Ahora sí, sí. Ok. Cuando vemos el Notion 2, pues los resultados cuando comparamos cirugía con el grupo total que fue a TAVI son bastante similares, no hay diferencias estadísticamente significativas, pero lo que sí llama la atención es que cuando se analiza el subgrupo de pacientes que eran de aortas bicúspides, fíjense que aquí el endpoint primario de mortalidad ya se ve, la diferencia es 3.9 versus 14.3% en favor de la cirugía. Entonces, y cuando se hace el análisis por los endpoints individuales, el grueso de los pacientes de la complicación fundamental fue los ACV. Entonces, oído el tambor, pacientes jóvenes con aortas bicúspides, quiero decir, pacientes entre 60 y 75 años, el riesgo de ACV bastante más elevado con TAVI. Hay que mirar esto con lupa y probablemente si uno tiene un paciente que esa sea su elección, probablemente va a tener que considerar el uso de sistemas de protección embólica, ¿no? Luego este estudio que fue publicado recientemente me llamó mucho la atención. Fíjate esta válvula, uno la ve a la derecha y es como ver una corvalva antigua, excepto que tiene 3 postes, pero fíjense que no tiene faldón, es una configuración bastante similar a una corval, pero tiene unas características que en la base, en el inflow, tiene mucha fuerza radial y ha sido diseñada para tratar aortas bicúspides o aortas tricúspides severamente calcificadas. Fue la primera válvula que se aprobó para ser utilizada en China en el año 2017. Y vean, este es un estudio reciente con una tercera generación de la válvula, donde 55% de los pacientes que se incluyeron tenían aortas bicúspides, tuvo 6% de fuga paravalvular mayor que moderada, que no es mucho para una válvula que aún no tiene faldón. Y lo que me llamó más la atención de este estudio es que yo pensé que iban a reportar un porcentaje altísimo de necesidad de marcapasos permanentes y no, apenas reportan un 1.2% cuando comparan con las aortas tricúspides que fue 10.6%. Este es un resultado para mí paradójico y no se parece a la experiencia que nosotros hemos tenido con esta válvula que es pequeña en Venezuela, pero nos ha dado algo un poco distinto de esto que ha sido reportado aquí. Ahora, ¿cuándo utilizar en una aorta bicúspide una válvula expansible con balón y una autoexpansible? Pues deberíamos considerar la válvula autoexpansible si tenemos anillos aórticos pequeños de menos de 430 milímetros cuadrados, cuando haya calcificación muy severa de las valvas aórticas o del tracto de salida o un RAFE muy calcificado, o cuando la alineación comisural sea un tema muy relevante, recordando que las aortas bicúspides, el origen de las coronarias no siempre está en el sitio que pensamos que va a estar. Y finalmente, con las válvulas balón expansibles, cuando tengamos un riesgo elevado de oclusión coronaria, cuando hay una necesidad anticipada de reacceso coronario, pacientes más jóvenes, pacientes con alto riesgo de bloqueo auriculoventricular o en aquellos pacientes con anillos aórticos extra grandes que, como sabemos, estas válvulas toleran que se aumente el volumen que se le añade el balón y pueden hacerse pacientes muchas veces incluso fuera de las instrucciones de uso y que esto es algo frecuente en las aortas bicúspides. Ahora, esto tiene implicaciones en el manejo a largo plazo de los pacientes, pues pareciese que TAVI como primera estrategia en una aorta bicúspide sí pudiese ser ventajoso porque evita la cirugía y su recuperación en un paciente que está muy activo, va a tener una hemodinamia óptima, pero como desventaja, pues TAVI, la factibilidad de un TAVI-TAV no es predecible y el explante de un TAVI, como lo saben, tiene alta mortalidad. No sabemos nada sobre la durabilidad y la hemodinamia de un TAVI-TAV puede ser subóptima y además hay un riesgo elevado de oclusión coronaria. Ahora, cirugía como primera estrategia en una aorta bicúspide, pues tiene una serie de ventajas, como la oportunidad de hacer una ampliación del anillo,
puede realizarse intervenciones adicionales si está indicada, hay data robusta sobre la durabilidad y hay mucho más data de TAV sobre una válvula quirúrgica comparado con la data que tenemos de un TAV en TAV. Y las desventajas, por supuesto, de experimentar cirugía en un paciente joven y de requiere de una nueva esternotomía si el paciente no es candidato a un valve-in-valve convencional. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para una cirugía después de un TAVI? Ya sabemos que la cirugía de reemplazo de válvula después de TAVI tiene una alta mortalidad, 15% en la mayoría de las series, mayor probabilidad de reemplazo de la aorta ascendente en un paciente con una aorta bicúspide que, como sabemos, a lo mejor la aorta no tenía una dilatación severa, pero tenía algo de aortopatía o una aortopatía leve, y casi todos estos pacientes van a requerir, aparte del reemplazo de la válvula, de cambio de la aorta ascendente. Siempre que hay una falla de un TAVI y se considera valve-in-valve o se considera cirugía, el 65% de los pacientes termina yendo a cirugía y resulta un procedimiento más complejo si la válvula que se ha utilizado es una válvula autoexpansible. Ahora, TAVI después de la cirugía, hay data robusta en tricúspides con una mortalidad de 5.3% a 30 días. Hay que tener especial cuidado para no tener un mismatch paciente-prótesis, el riesgo de oclusión coronaria y siempre recordar que puede generar dificultades para el reacceso coronario. Ya terminando, pues este es un caso mío propio de mi consulta, un paciente que tenía una Hancock 2 que fue a un valve-in-valve hace 9 años con una core valve, había mismatch paciente prótesis y esta es una válvula no craqueable. Planificamos tratarlo con una nueva válvula autoexpansible en posición supraanular con una válvula Allegra que tiene CMARC con esta indicación de valve-in-valve. Hicimos la reconstrucción 3D y la superposición y fue lo que nos pareció más favorable. Y ven aquí cómo el paciente, primero se iniciaron las coronarias a ver si podíamos abordarlo sin problema. Se hizo un implante de la válvula exitoso, esta es una aorta bicúspide, como les digo, tercera válvula que se ponía y luego el implante de la válvula nuevamente se reaccionó a las coronarias a través del mallaje de las dos válvulas sin mayor problema. Para terminar, podríamos decir que TAVI podría considerarse como una primera opción de pacientes con una válvula aórtica bicúspide con anatomía favorable para un acceso transfemoral en mayores de 75 años. En pacientes jóvenes y de bajo riesgo con aortas bicúspides parecen beneficiarse del reemplazo valvular quirúrgico sobre TAVI y al considerar el manejo a largo plazo en pacientes que puedan requerir de más de una intervención, si se anticipa que un valve-in-valve no va a ser factible, debería también favorecerse la cirugía. Y esta última consideración que les quiero hacer es que al hablar de Lifetime Management of Aortic Stenosis, muchas veces intentamos decidir sobre el manejo de una complicación que podría ocurrir en el futuro lejano con los recursos que tenemos en el presente. Y esto podría conducir a decisiones que en poco tiempo nos van a parecer equivocadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por una excelente presentación. Bueno, vamos un poco mal de tiempo. Veo al doctor Michelena que se ha incorporado y me gustaría darle paso pidiéndole, por favor, brevedad, porque todavía el doctor Umaña no ha hablado de la cirugía de Roche y tenemos que tener los dos temas listos en 20 minutos por las circunstancias especiales que hemos tenido en este webinar. ¿De acuerdo, doctor Michelena? De acuerdo. Sí me oye, ¿verdad? Sí, perfectamente. Adelante. Tengo que reducir todo a 10 minutos en vez de 20. Estás en mute, Víctor, estás en mute. Sí, 10-12 minutos porque si no el doctor Umaña no va a tener tiempo, sí. Ok. Bueno, para que sepan, básicamente es importante entender que el paciente con válvula bicúspide a través de la vida, esto es en años acá, 0 a 90 años, tiene más de 80% de morbilidad acumulada y mucha más incidencia de insuficiencia cardíaca en comparación con la población general, y esa insuficiencia cardíaca se debe a enfermedad valvular. Y si ustedes ven, la enfermedad valvular, la progresión de moderada o severa y los aneurismas es lo más común, pero quirúrgicamente lo más común es
la cirugía para valvulopatía. Como uno nace con válvula bicúspide y muere con válvula bicúspide, se necesita un life management, es un manejo para toda la vida de la válvula y de la aorta. Simplemente dense cuenta acá de la diferencia de edad con pacientes con insuficiencia aórtica severa cuando son referidos a un centro terciario, los pacientes con tricúspide, 67 años, pacientes con bicúspide, 46. Lo mismo en pacientes con estenosis. Estenosis, tricúspide, edad media 78 años, edad media 62 para el paciente bicúspide. Y una diferencia de mortalidad importante con el paciente bicúspide con estenosis aórtica. El paciente bicúspide con estenosis aórtica tiene mejor sobrevida que el paciente tricúspide con estenosis aórtica corregido por edad, sin la edad tener nada que ver. Y la razón es porque el paciente con bicúspide tiene mucho menos daño cardiovascular. El paciente con bicúspide estenosis tiene mucho menos daño cardiovascular, como pueden ver acá, que el paciente que tiene la tricúspides. Y entonces, estos pacientes jóvenes tienen mucho más el peso de su enfermedad valvular que el peso de la enfermedad valvular y todas las otras cosas que tienen los más viejos con tricúspide. De tal manera que hay que tratar de ofrecerles un lifetime approach, un abordaje para el lifetime a estos pacientes. En términos de clasificación y nomenclatura, nosotros clasificamos y pusimos esto en 4 journals en el 2021. Existen 3 tipos de válvula bicúspide, básicamente. La que tiene 3 senos y donde el RAF es muy común, en el 70%, que se llama fusionada. Se llama fusionada porque parece que está fusionada. Y como pueden ver, aquí están las diferentes fusiones que pueden existir. En este tipo de válvula fusionada es muy importante la presencia de RAFE, porque está asociada a la progresión de la estenosis aórtica, progresión de insuficiencia aórtica, está asociada a problemas con el reparo de la insuficiencia aórtica y está asociada con problemas en TAVR, como vamos a ver en un ejemplo que les voy a dar. Cosas muy importantes que considerar en el TAVR para las válvulas bicúspides es la cantidad de calcio que tienen en general, el patrón de calcio, si es mucho más en una cúspide que en la otra, y la presencia del RAFE y si el RAFE tiene alta cantidad de calcificación. Esas son cosas importantísimas. Por supuesto, tenemos la válvula bicúspide de 2 senos, que como su nombre lo dice, solamente tiene 2 senos y es completamente simétrica. Y tenemos la fusión parcial, que es un mini RAFE chiquitico. Esos son los 3 tipos de válvula bicúspide, por supuesto, y en realidad conforman un espectro anatómico donde lo que más se parece a una válvula tricúspide acá es una fusión parcial y va creciendo con las muy asimétricas fusionadas, pierde el RAFE hasta que se convierte en una de 2 senos. Por supuesto, y nunca hay que olvidarse para esto, esta es una válvulo-aortopatía, de tal manera que cuando estamos hablando de este tipo de tratamiento para estos pacientes, es muy importante darnos cuenta de si el paciente necesita cirugía para la aorta. ¿Ok? Existen 2 tipos de aortopatía, la aortopatía ascendente el fenotipo de raíz, ¿de acuerdo? Y les voy a mostrar un casito aquí rápido de una señora de 64 años con bajo score STS que se le había hecho un reparo para Barlow's a los 50 años con esternotomía y ahora llega con estenosis aórtica bicúspide severa y está asintomática. Su fracción de eyección es 63%. Función del ventrículo derecho normal y una fusión derecha no coronaria. Aquí ven el gradiente medio enorme. Muy interesante que como es mujer, el calcium score por tomografía no es muy alto, porque las mujeres con válvula bicúspide tienden a ser más fibrosis
qué calcificación. Tenía un septum antero basal un poquito grande, tenía buen acceso por la ingle y también era de bajo riesgo para hacerle una segunda esternotomía. Tenía engrandecida un poco la aorta ascendente, 43 milímetros, corregido por altura de 9.2 centímetros cuadrados por metro. Y aquí está la medida de su tracto de salida, que como ven es un poco más pequeña que la medida del anillo, y esto es muy importante a la hora de considerar el tamaño de la válvula, de tal manera que se optó, para ir rápido, por una 23 balloon expansible para este paciente. Aquí están las mediciones de los senos de Valsalva y de la unión sinotubular. Aquí están las mediciones para la coronaria derecha e izquierda, que son más de 10 milímetros, por tanto se veía bien. La paciente quería un TAVR. Aquí está el planeamiento por tomografía computarizada, y como pueden ver, la distancia para la coronaria derecha, para la coronaria izquierda hasta acá, más de 4 milímetros, más de 4 milímetros también para la coronaria derecha. De tal manera que, como podemos ver acá, es una fusión derecha no coronaria, y la calcificación de esa válvula no es tan terrible porque existe una gran cantidad de fibrosis generando un gradiente medio de 66, pero el RAFE está altamente calcificado y altamente con la posibilidad de causar dificultad de expandir esta parte y que la válvula sea empujada hacia el lado izquierdo. Hay que acordarse que cuando existe calcio en el tracto de salida, eso es riesgo para ruptura anular y para que queden leaks perivalvulares, ¿ok? Y por supuesto ver la distribución del calcio, que en este caso, pues por supuesto es un poco mayor acá en las valvas fusionadas y no tanto en la no fusionada. Entonces este paciente se llevó a una 23 Sapien 3 Ultra. Como ustedes pueden ver, este es el deployment, y como ustedes pueden ver, el deployment esta válvula es impulsada un poco hacia la parte izquierda por esa unión y ese rafe de la derecha y la no coronaria. Por supuesto, esto viéndolo hacia atrás tiene sentido. Esta es la distancia entre la válvula y el seno de Valsalva derecho, y esta es la distancia entre la válvula y el seno de Valsalva izquierdo. Pero dense cuenta lo que está sucediendo acá, que la parte baja de esta válvula acá está muy, muy cercana a lo que sería pared del ventrículo izquierdo. Esta área de derecha-izquierda, ¿ok? Donde existe músculo. De tal manera que 4 horas después del TAVR, este paciente comenzó con hipotensión y se le hizo un stat echo, como pueden ver acá, que mostró un poco de sangre alrededor del corazón, pero no se le podía hacer pericardiocentesis. Y en el parasternal largo y especialmente el parasternal corto del eco transtorácico se puede ver que hay una comunicación entre la válvula aórtica y aquí está el tracto de salida del ventrículo derecho con la pulmonar. Y existe un pseudoaneurisma que está formado acá, como pueden ver. Ese pseudoaneurisma se va a ver acá. Aquí está el pseudoaneurisma que se ha formado. Please go ahead, please go ahead. Ahí está el pseudoaneurisma que se ha formado. Como pueden ver, es un pseudoaneurisma que se ha formado en el receso pulmonar. Aquí lo tienen por CT. Y lo que ha sucedido es una fistulización entre esa parte que estaba pegando contra el miocardio, y es un pseudoaneurisma. Es decir, es una ruptura del tracto de salida del ventrículo, casi la pared libre del ventrículo. Y entonces yo le pregunto acá a los del panel, ¿se le debería haber puesto un self-expandable a este paciente en vez de con balón? ¿O se debía haber llevado a cirugía por ese RAFE que tenía tan
tan grande, ¿cuáles son las válvulas bicúspides en las que no debemos hacerle TAVI? ¿Ok? ¿Y qué cosas son las que son importantes para hacerle estratificación de riesgo? Y por supuesto, que un cirujano nos dé una opinión sobre qué hacer ahora con este pseudoaneurisma que tenemos en este paciente. Eh, yo puedo hablar de una. Doctor Cantera, por favor. Héctor, saludos. Bueno, yo en particular pienso que este paciente tenía un riesgo un poco alto de ruptura anular y como lo dije en mi presentación, yo me hubiera inclinado en este paciente probablemente a una de dos cosas. Sí, sobre todo si era un anillo pequeño, además, a poner una válvula autoexpansible donde rara vez tenemos rupturas anulares. Yo no lo he visto nunca, una ruptura anular con una válvula autoexpansible. Si por alguna otra razón se decide utilizar una válvula balón expansible, eh, lo, 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 lo que solemos hacer es el porcentaje de sobredimensión, hay que reducirlo de manera importante, prácticamente se pueden entregar uno a uno, o sea, sin sobredimensión, porque la cantidad de calcio que tienen estas válvulas rara vez migran, o sea, no hay migración de la válvula. Y una vez que se ha implantado la válvula con una relación uno a uno, uno repite su ortograma y su eco y si ve que hay fuga, entonces puede aumentar de medio cc o un cc y dar una segunda inflado del balón para tratar una fuga paravalvular. Pero hay que ser muy cuidadosos con la sobredimensión cuando se utilizan válvulas expansibles con balón con estas anatomías. En esta paciente que tenía una esternotomía previa para Barlos, pero que tenía un STS score bajo y bajo riesgo de reentrada para esternotomía de 63 años, más o menos, eh, eh, ¿tú le hubieras ofrecido TAVR o le hubieras Yo, ofrecido cirugía? yo hubiera ofrecido cirugía. Pero está este tema de la preferencia del paciente, ¿no? Que es un tema complejo. Yo le hubiera ofrecido cirugía, igual creo que lo hubiese llevado a discusión en Heart Team, y lo hubiera puesto al paciente que conversase con el cirujano, que conversáramos todos y luego, si a pesar de explicarle toda la data y el paciente aún insiste en querer ir a un TAVI, pues lo hubiese hecho, pero nuestra primera opción hubiese sido ofrecerle cirugía. Ok, una opinión de un cirujano, doctor Maña. Héctor, yo O estoy, es siempre un placer oír tus presentaciones. Definitivamente cirugía. Y entiendo el tema del shared decision making y la importancia de la preferencia del paciente, pero en esta mujer estaría lejos de estar en esta situación si se le hubiera hecho incluso una hemiesternotomía superior con un reemplazo valvular aórtico, incluida una aortoplastia o reemplazo de la aorta ascendente. Y nosotros en Cleveland Clinic somos bastante, digamos, sí, insistente o insistimos muy, digamos, con mucha frecuencia en el uso de TAVI solamente por encima de 65 años. Pacientes por debajo de 65 años, hablando del lifetime management of aortic stenosis, por debajo de 65 años, conociendo los resultados que tenemos hoy en día, la durabilidad de las prótesis disponibles y a nuestra disposición, biológicas y o mecánicas, definitivamente un reemplazo valvular aórtico hubiera sido lo que trataríamos de convencer a la paciente de hacerse. Ahora, dependiendo del estado y el país en que uno trabaje, puede salir del consultorio mío e irse a 2 kilómetros en donde le van a hacer un TAVI. Que es uno de los problemas que existe hoy en día, pero si realmente tenemos un equipo multidisciplinario y las decisiones son tomadas por un Heart Team, los pacientes este, por lo general lo entienden. si este paciente tuviera un tracto de salida pequeño que solo agarrara una válvula 19 o 21,
Entonces, ¿le ofrecería cirugía con agrandamiento del anillo, doctor Momay? 64 años, Héctor, dos opciones. Si es una paciente de 64 años en perfectas condiciones, la cirugía de Ross es perfecta. Perfecta, va perfecta a esta edad. Se puede hacer con un riesgo de mortalidad de 1 a 2%, y el efecto del tamaño del tracto de salida se elimina por completo. Si no es tan buena candidata en pacientes por encima de 60 o 65 años, mi preferencia es hacer una raíz, es hacer un reemplazo de raíz. Yo sé que Boyan habla de la creación de de un nuevo tracto de salida 2 o 3 tallas más grande. Yo no estoy convencido de que eso se traduzca en mejor hemodinamia, pero reemplazar la raíz con con un seno injerto, como es una válvula freestyle, por ejemplo, un seno injerto porcino, produce un resultado hemodinámico excelente, con muy buena durabilidad y la posibilidad de un TAVR un valve in valve a futuro. Doctor Heredia, ¿qué hacemos con el pseudoneurisma? Sí, con respecto a lo que acaba de comentar el doctor Umaña, sí, creo que un ROS está bien, pero también tenemos que poner en contexto la experiencia, ¿verdad? Y el centro donde lo se va a hacer, ¿verdad? Que eso también se tiene que poner en la mesa. Y sí, evidentemente yo creo que ahí platicarlo entre la gente, ¿verdad? El Heart Team, ¿verdad? Ver lo mejor para el paciente. ¿Qué hubiéramos hecho con eso? Pues yo lo hubiera llevado a cirugía también, ¿verdad? Con ese fuga que Bueno, tiene. La y reparación. eso hicimos nosotros y se le hizo un AVR, se le puso una válvula Magna 21 milímetros, fue lo que aceptó, y se hizo un pericardial patch, como pueden ver acá, para cerrar ese pedazo de miocardio. Aquí es una semana después de la cirugía, el paciente con hipotensión otra vez. Y como pueden ver, aquí están los struts de la válvula nueva que se le había puesto. Y aquí podemos ver que está el mesh de pericardio que se le había puesto y podemos ver que existe pues todavía movimiento libre entre el ventrículo izquierdo y el pseudoaneurisma, que está haciendo un poquito de presión aquí sistólica, como pueden ver, sobre la aurícula izquierda. Como pueden ver, se hizo un 3D reconstruction y planning acá, y esto es lo que estaba pasando. Aquí está la válvula, aquí está el tracto de salida, bastante más por debajo del tracto de salida. Existe esa fístula, pues comunicación, que está causando este pseudoaneurisma que es gigantesco y simplemente está contenido en el corazón, es una ruptura que simplemente está contenida allí. Entonces ya este paciente, al haber tenido cirugía, pues se decidió tratar de hacer esto de manera percutánea. Como pueden ver acá, se está haciendo un LV gram y aquí está la fístula y meten un wire en la fístula, meten un catéter en la fístula, están seguros que están en la fístula y proceden a deploy un AVP2 plug de 12 milímetros, como pueden ver acá, tratando de cerrar esta fístula. ¿Qué sucedió? Y como pueden ver el resultado, pues todavía existe movimiento de líquido con la esperanza de que se cerrara. 2 semanas después se hace un follow-up con CT y se ve que todavía existe el pseudoaneurisma y entonces el paciente se trae 2 semanas después para cirugía. Segunda cirugía, porque suponiendo que no funcionó el plug que se le puso. Y resulta que milagrosamente el CT que se le hizo antes de la cirugía, como ustedes pueden ver acá, muestra resolución prácticamente completa del pseudoaneurisma. Y aquí está el plug, un pedacito que queda de pseudoaneurisma allí completamente resuelto. Y el paciente se fue para su casa sin ningún problema. Invito cualquier comentario de los panelistas que puedan tener o de la audiencia. Gracias.
Pudimos habernos ahorrado la cirugía de reemplazo valvular si de entrada se hubiese puesto el plug. O sea, nos hubiéramos ahorrado 3 CTs, una cirugía y una nueva válvula. Y funciona. Nosotros tenemos casos así de presentación, incluso con pseudoneurismas que se han fistulizado al tracto de salida del ventrículo derecho. Nosotros lo hemos hecho con coils y ha funcionado, pero hay reportes con coils, con plug vasculares. Funciona, funciona. A mí me Doctor, parece doctor, muy perdón, Michelena, ¿hacia dónde iba la fistolización? ¿Hacia dónde desembocaba? desembocaba en el receso de la pulmonar, Mm, al lado de la válvula pulmonar, y se iba hacia atrás y hacia la izquierda. ok. Ajá, ujú. A mí me parece importante como mensaje que entendamos que el paciente con válvula bicúspide es un paciente que puede presentar mucho más joven con valvulopatía, número uno. Número dos, que hay que considerar que también puede presentar aortopatía, ¿ok? Y considerar que en los lugares apropiados y con los cirujanos apropiados se les puede ofrecer muchas cosas buenas quirúrgicas a estos pacientes. Inclusive en este momento histórico donde estamos, donde existe este empuje para ponerle TAVR a todo el mundo, sabiendo que no tenemos los resultados completos del TAVR, ¿ok? Es más, un paper recientemente demostró un poco de menor sobrevida a los 10 años de TAVR sobre válvulas biológicas quirúrgicas. Deben conocerlo José Antonio y Juan seguro. De tal manera que hay que saber muy bien qué se va a hacer y hay que discutir con el paciente y hay que presentarle la evidencia al paciente. Hay un estudio reciente que yo estoy seguro que el doctor Humana va a mencionar. Hay un estudio reciente demostrando de nuevo que para pacientes menores de 55 años tienen mucha mejor sobrevida con válvulas mecánicas que con válvulas biológicas, por ejemplo. Entonces pienso que eso es hay un mensaje importante allí. Muchas gracias. Muy bien. De hecho, ese estudio lo comentó el doctor Heredia en su presentación, pero yo le paso al doctor Umaña porque vamos retrasados. Le he pedido por favor al STIES que prolongue un poco la discusión para que el doctor Umaña pueda hablar y luego haya hueco para algunas preguntas, que ya hay preguntas en el chat. Eh, Muchas gracias, Víctor. Ayer Víctor me tuvo hasta las 8 de la noche hablando de lo importante que era que la duración fuera solamente que no me pasara de 10 minutos. Entonces voy a tratar de hacerlo más o menos en 7. Y voy a hablar básicamente de la cirugía de Ross, pero siempre es importante hablar después de Héctor porque pone todo en contexto. El doctor Michelena siempre pone todo en contexto. No tengo conflictos de interés para esto. Y cuando hablamos de la raíz aórtica, pues sobra decir que es una estructura viva con múltiples funciones complejas, una excelente hemodinamia, baja trombogenicidad y resistencia a infección, que es fundamental. Pero lo que estamos hablando en este momento es que en pacientes jóvenes, cuando estamos hablando de pacientes jóvenes, la expectativa de vida anticipada es muchísimo mayor. La calidad de vida que esperan tener y el nivel de actividad física hace que estén expuestos a muchísimas mayores complicaciones en el tiempo. Si se usan bioprótesis, estamos hablando de generación y reoperación, y en válvulas mecánicas, sangrado y tromboembolismo. ¿Qué pasa con el uso de válvulas mecánicas en los jóvenes? El artículo que comentó José Antonio es importante, pero es importante también tener en cuenta artículos pasados en donde se muestra clarísimamente que las válvulas mecánicas tienen a largo plazo un compromiso o limitan y disminuyen
la sobrevida en pacientes jóvenes. Tan es así que en este estudio ya viejo de Buhut y colaboradores de Montreal, cuando uno mira la estadística a 10 años, el 82% de los pacientes está libre de reoperación, lo que quiere decir que uno en 5 pacientes a 10 años está o muerto o ha sido reoperado. Luego, no es una cirugía inocua, ni mucho menos, y mucho menos en jóvenes. Y para bioprótesis, la situación es exactamente la misma. Y estoy refiriéndome a artículos que son pivotales. Este de Bourguignon et al. Muestra que entre más jóvenes, mayor el impacto sobre la sobrevida. Como ven ustedes, en pacientes menores de 20 años, les quita 20 años de vida. Y ese efecto se mantiene hasta los 60 años, después de lo cual ya podemos empezar a utilizar las bioprótesis sin comprometer la expectativa de vida en los pacientes. Por lo tanto, el reemplazo valvular aórtico, bien sea quirúrgico o transcatéter, está lejos de ser curativo y es realmente paliativo. Y esa es la discusión de siempre y lo que siempre hemos hablado, en donde la cirugía de Ross, gracias a Ismail Hamamsi, que ha liderado este renacimiento del Ross, se convierte en en la única alternativa para reemplazar la válvula aórtica con una válvula que es viva y por lo tanto garantiza la viabilidad a largo plazo de la válvula aórtica y la raíz aórtica. Hablamos entonces de pacientes jóvenes, la sobrevida se vuelve fundamental. Y la cirugía de Ross ha demostrado una y otra vez, en manos de Tyrone David, por supuesto, que los pacientes que han tenido una cirugía de Ross tienen una sobrevida equivalente a la de una población equivalente o una población similar en el estado de Ontario. Y pensaría uno, claro, esto es en manos del doctor David, pero esto se repite a través de todos los registros, como por ejemplo el registro alemán, como ven ustedes aquí, que incluye cerca de 1.800 pacientes en 8 centros, con un seguimiento mayor de 10 años en más de 600 pacientes. Y ven ustedes que a 15 años la sobrevida de los pacientes con cirugía de Ross es la misma que la sobrevida de la población general. Y esto no es cierto, ni se puede reproducir en reemplazos valvulares aórticos mecánicos o biológicos, transcatéter o quirúrgicos. Entonces, esto es fundamental tenerlo en cuenta. Jevrin El Curie y Laurent de Kirchhoff demostraron exactamente lo mismo. Entre el 91 y el 2004, más de 300 pacientes con un seguimiento de cerca de 11 años. La cohorte de Ross a 15 años, igual sobrevida que una población general, que la población general equivalente en Bélgica. Ahora, ¿qué pasa cuando se compara el ROS con válvulas mecánicas y válvulas biológicas? Ven ustedes que el ROS tiene una sobrevida libre de reoperación a 12 años del 90%, válvulas mecánicas el 86% y las válvulas biológicas del 79%. Esto en más de 1.500 pacientes. Luego, es significativo el efecto que tiene la cirugía sobre la restauración de la expectativa de vida en pacientes jóvenes. Eh, por algún motivo no estoy pudiendo manejar yo mis diapositivas. Ahora, ¿qué pasa cuando se compara el procedimiento de Ross con la cirugía, con el reemplazo valvular aórtico mecánico? Ven ustedes que hasta los 10 años no hay mayor diferencia, pero por encima de 10 años, la cirugía de Ross tiene una sobrevida estadísticamente mayor que cuando se hace un reemplazo valvular aórtico con una válvula mecánica. Y este es un estudio canadiense liderado por Maralos Union, incluyendo todos los mayores centros de cirugía cardiovascular de Canadá. Y lo mismo lo reprodujo el equipo de Peter Skillington en Australia, con cerca de 400 pacientes en un estudio con scores de propensidad. Ven ustedes que a 10 años las curvas están más o menos iguales, pero por encima de 10 años y llegando a 20 años, la cirugía de Ross es la única que restablece o mantiene la expectativa de vida a largo plazo. Y estamos hablando de pacientes jóvenes, pacientes bien fisiológicamente o físicamente, cronológicamente jóvenes. Eh, por lo tanto, la sobrevida a largo plazo debe ser nuestra prioridad número uno después de reemplazar la válvula aórtica.
¿Cuál puede ser el talón de Aquiles de la operación? La reoperación y el riesgo operatorio. El doctor Heredia acaba de hablar del riesgo operatorio, pero sabemos hoy en día que la técnica es realmente lo que importa. Ismail El-Hamamsi ha hecho una labor titánica difundiendo la técnica adecuada para reemplazar la raíz aórtica con un autoinjerto y puede incluirse o hacerse de tres maneras distintas. Peter Skillington a la izquierda envuelve el autoinjerto en la aorta nativa. El Curi y colaboradores la protege con un tubo de Dacron. Nosotros el grupo de Ismail Hamamsi y la mayoría de los centros canadienses prefieren la aproximación en la derecha, en donde se puede reforzar el anillo aórtico y reconstruir la unión sinotubular con un segmento corto de Dacron. Pido excusas, no me están avanzando las diapositivas. Karen, is there any way I'm not able to advance my slides? I'm not sure why. Ahora, Oh, I think you stopped sharing. Can you try resharing again? one second. I did. Hold on one second. Yo sí que estoy viendo, Juan, las diapositivas, ¿eh? Oh, ¿las están viendo? Y yo ahora 1%. El target. Ok. Perfecto. Ok, entonces, adicional a la técnica quirúrgica, hay un tema que es absolutamente fundamental y es el control estricto de la presión arterial, manteniendo una sistólica por debajo de 120 milímetros de mercurio por 6 a 12 meses en el posoperatorio. Y eso lleva entonces a que la reoperación, el riesgo de reoperación a largo plazo sea tan bajo como el 81%, entre el 94 y el 81% de libertad de reoperación a 15 años, incluyendo series latinoamericanos como la de Chico da Costa. Eso quiere decir que tenemos que tener en cuenta que los pacientes sometidos a cirugía de Ross tienen un riesgo de reoperación de 1% por año. Para tratar de saldar esta discusión, el Hamamsi y su grupo en Mount Sinai hicieron recientemente este estudio tomando las bases de datos de California y Estados Unidos, aquellos pacientes entre 18 y 50 años que recibieron un reemplazo de válvula aórtica entre el 97 y el 2014. Excluyeron todos los pacientes que tuvieran cirugía concomitante, bien sea reparo valvular o reemplazo, o cirugía coronaria, así como factores relacionados con el paciente, como endocarditis infecciosa, enfermedad carcinoide, disección aórtica, síndrome de Marfan o diálisis debido a falla renal crónica. Y lo que encontraron o lo que estudiaron como desenlaces primarios fue mortalidad y unos desenlaces secundarios que les voy a mostrar en un momento. A lo que los llevó propensity scoring fue a encontrar 434 pacientes en cada grupo, comparando así la cirugía de Ross con el reemplazo valvular aórtico bioprotésico y mecánico. El desenlace primario, mortalidad de cualquier causa. Desenlace secundario, reoperación, sangrado mayor, accidentes cerebrovasculares y endocarditis con un seguimiento mediano de 11.6 años y máximo de 19 años, lo cual es bastante importante. Y volvieron a corroborar lo que les he tratado de decir una y otra vez. El único procedimiento, la única cirugía de reemplazo de raíz aórtica que restablece la expectativa de vida es la cirugía de Ross. La cirugía mecánica, el reemplazo valvular aórtico mecánico o bioprotésico, tienen los dos una implicación sobre la expectativa de vida. Desde el punto de vista de reoperación, las bioprótesis tienen una incidencia de reoperación del 30%, las mecánicas, la más baja de todas, como muestra el artículo al que se refirió el doctor Michelena y el doctor Heredia. El ROS, aproximadamente 17%, lo que quiere decir una vez más 1% por año. Desde el punto de vista de protección cerebrovascular a largo plazo, las válvulas mecánicas, estas las que peor les fue, con 5.2% a largo plazo, y las bioprótesis, 3.3%. Nuevamente la cirugía de Ross, debido a la superior hemodinamia y baja trombogenicidad, tiene un mejor desenlace desde ese punto de vista. Y como sería de esperar, las válvulas mecánicas tienen una mayor incidencia de episodios de sangrado mayores. Endocarditis,
Las bioprótesis fueron las menos beneficiadas, con el ROS protegiendo contra endocarditis. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la cirugía de ROS está asociada con una mejor sobrevida a largo plazo comparado con cualquier tipo de reemplazo valvular aórtico. Tiene, comparado con el reemplazo valvular aórtico con bioprótesis bien quirúrgica o transcatéter, un menor riesgo de reintervención y desarrollo de endocarditis, así como una disminución en el riesgo de sangrado mayor o accidentes cerebrovasculares cuando se compara con las válvulas aórticas mecánicas. Sin embargo, el riesgo de reoperación es mayor que el de una válvula aórtica mecánica, estando en aproximadamente 1% por año. Por lo tanto, ¿qué podemos llevarnos de esto? En pacientes adultos jóvenes, el procedimiento de ROS es una excelente opción para restablecer la expectativa de vida. Su baja morbilidad y mortalidad se pueden obtener no solamente en centros de alto volumen, de alto volumen, sino en centros que tengan una gran experiencia en cirugía de raíz aórtica y estén dedicados a optimizar los resultados con este procedimiento. Sin embargo, el riesgo de reoperación debe discutirse con los pacientes y sus familias de manera que se pueda que esto lleve a una decisión, a la toma de una decisión conjunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan, por la excelente presentación. Bueno, hay varias preguntas en el chat que van un poco por el mismo tema. Son para cardiólogos y para cirujanos. ¿La anatomía específica del paciente puede cambiar un poco el abordaje? Por ejemplo, si tenemos una válvula aórtica bicúspide con una dilatación de aorta ascendente significativa, ¿eso nos lleva más a cirugía que a TAVI? Si tenemos un anillo grande desde el principio que nos va a caber una válvula de un 25, un 27, eso nos lleva más a cirugía y entonces olvidarnos un poco de la TAVI porque vamos a tener una hemodinámica excelente. Bueno, me gustaría saber los casos particulares del tamaño de aorta, anillo, si cambia un poco, puede cambiar la estrategia en esta cohorte de pacientes jóvenes con válvula aórtica bicúspide. Si puedo arrancar, Víctor, lo primero es, yo no creo que el tamaño del anillo sea un determinante de cirugía o transcatéter. Lo que se ha demostrado una y otra vez es que la hemodinamia y la incidencia de patient-prosthesis mismatch, de desproporción prótesis-paciente, es exactamente la misma en reemplazo valvular aórtico quirúrgico que transcatéter. Luego, mi sesgo es al contrario. Si el paciente tiene un anillo pequeño en presencia de una válvula aórtica bicúspide, yo creo que es un paciente que debe llevarse a cirugía para hacer un agrandamiento del anillo o reemplazar la raíz aórtica, de manera que el siguiente procedimiento, 12, 15 años más tarde, sea un válvula en válvula. En presencia de un anillo grande, pues fácil, puede hacerlo cualquier cirujano. Y una de las cosas que es muy importante tener en cuenta es el diámetro de la aorta ascendente. Las guías dicen que en cirugía concomitante de la válvula aórtica, aortas por encima de 45 milímetros deben reemplazarse. Y eso está empezando a cuestionarse porque el TAVI o el TAVR no parece aumentar el riesgo de complicaciones aórticas otra vez a corto plazo. Yo creo que es muy importante que la audiencia entienda que la valvulopatía aórtica se asocia a una ortopatía y por lo tanto el riesgo de disecciones aórticas distales con dilatación continuada de la aorta ascendente es supremamente alto cuando no se interviene en la aorta ascendente. Doctor Umaña, dos preguntas. Una, usted hace ampliación del anillo. Evidentemente, de acuerdo a la edad, pone un tipo de válvula, pero ¿cuál sería de su preferencia? Esa es una. Y con respecto a al ROS, la válvula pulmonar, ¿qué le pone? Uno muy injerto. Un homo injerto. Ok. ¿Y estos homo Muy injerto. injertos, cómo va con esto? Porque también, no sé, el homo injerto
puede también caer en disfunción prontamente si no se lleva a una situación de anticoagulación. Inclusive hay varios artículos que mencionan que hasta inmunosupresión se les debe de dar a los pacientes, ¿verdad? Para disminuir lo más que se pueda esto. Digamos, hoy en día están en boga los homoinjertos descelularizados, no estoy seguro, no sabemos que realmente tengan un efecto. Mm. Lo que hacemos nosotros es poner los pacientes durante 6 meses tomando naproxeno a una dosis baja para disminuir la inflamación del homoinjerto, con lo cual hemos tenido muy buenos resultados, que es exactamente lo mismo que hace el Hamamsi desde que estaba en Montreal. De manera y el homoinjerto sí es, en mi opinión, fundamental. Ahora, yo sé que ese es un gran reto en Latinoamérica y en muchos países, no solamente latinoamericanos, y en muchas instituciones en los Estados Unidos incluso. Pero en ese caso se puede usar una válvula freestyle con una falda de pericardio para recrear el tracto de salida del ventrículo derecho. En cuanto a la ampliación del anillo, mi preferencia por encima de 65 años es reemplazar la raíz aórtica con una bioprótesis tipo freestyle, un seno injerto. Si es un paciente más joven que prefiere no una cirugía de Ross, entonces mi opción es la cirugía de Boyang, y utilizo por lo general una válvula protésica bovina. Aunque hay unas porcinas también que reportan muy buenos resultados, pero esa es, digamos, nuestra práctica en Cleveland Clinic hoy en día. Doctor Caldera, si la anatomía específica del paciente, la dilatación de la raíz, el tamaño del anillo, que ya lo has comentado un poco en su presentación, ¿cómo le determina el hacer un procedimiento endovascular o una cirugía? Carlos, estás en mute. El tema de la aortopatía asociada en el punto de corte en 45, como lo ha mencionado el doctor Umaña, es crítico para nosotros referir el paciente directo a cirugía. Que el acceso vascular femoral sea adecuado, porque como sabemos los accesos alternativos no dan los mismos resultados que cuando el acceso es transfemoral. Y miramos la anatomía de la válvula y el riesgo de que un TAVI no vaya a tener una adecuada expansión o vaya a quedar con una fuga paravalvular importante. Si nosotros pensamos que el resultado de un TAVI no va a ser igual o va a ser inferior que el resultado quirúrgico, definitivamente proponemos cirugía. O sea, tenemos que tener una anatomía de la raíz aórtica que sea favorable para el resultado. Si no consideramos que nuestro resultado va a ser, como te digo, en un paciente que se le puedan ofrecer las dos opciones, definitivamente ofrecemos cirugía. Y ahora quería preguntar sobre la reoperación del ROS. Doctor Umaña, doctor Heredia, ¿qué hacen en una reoperación de ROS? ¿Hacen una cirugía conservadora de la válvula aórtica? ¿Qué ponen en el homoinjerto o en el freestyle? ¿Cómo abordan estos pacientes? Bien, yo creo o sea, el, siento, o sea, la percepción es, yo no quiero satanizar las TAVIs. Creo que la TAVI es una muy buena opción, sobre todo en reoperaciones, ¿verdad? Y creo que esto sería una de las principales indicaciones en un momento dado, ¿verdad? Para poder ayudar a estos pacientes, ¿verdad? Sí que tiene sus indicaciones precisas evidentemente va a depender también del tipo de anillo que tenga, ¿verdad? ¿Cuál fue lo que se quedó, ¿verdad? Doctor Umaña, ¿qué opina? La causa más frecuente de reoperación en ROS, cuando la cirugía ha sido realizada adecuadamente, es estenosis del homoinjerto. Y esa es una cirugía bastante benigna, contrario a lo que puede pensar la mayoría de la gente, en donde el reemplazo del homoinjerto es relativamente simple, y la fibrosis en el sitio previo hace que sea una cirugía bastante fácil, entre comillas. Ahora, dependiendo de la causa de la falla del autoinjerto,
entonces puede uno decidir por qué lado irse. Si es, digamos, dilatación del autoinjerto con unas valvas que son normales, con movilidad normal y probablemente insuficiencia aórtica secundaria a dilatación de la neounión sinotubular, entonces nuestra preferencia es hacer una cirugía de David o un reemplazo de raíz aórtica con preservación de la válvula aórtica. Los roces reoperados hoy, de hace 20 años, se dejaba, la tendencia era dejar demasiado músculo del tracto de salida del ventrículo derecho, el cual se fibrosaba y se dilataba, haciendo que la válvula quede por fuera, por encima del tracto de salida del ventrículo izquierdo y haciendo y dificultando entonces la preservación de esa válvula en una reoperación. Eso es algo que vale la pena tener en cuenta, por supuesto, si la falla de la cirugía es por ruptura de uno de los velos o por estenosis, pues hay que reemplazar el autoinjerto. Eh, La- la- Josta Patterson y Shinya Unai en Cleveland han popularizado un término que se llama un reverse Ross. ¿Lo has oído, Héctor, o no? Consiste en tomar el autoinjerto y devolverlo a la posición pulmonar, reemplazando la raíz aórtica con una bioprótesis. A, Eh, Se necesita otra cabeza, otras manos. a Eh, mí me parece, a mí me parece muy importante mencionar una cosa. Nosotros como cardiólogos y médicos tenemos que abogar por nuestros pacientes. Y abogar por nuestros pacientes comienza por nosotros saber la verdad sobre las cosas, lo que muestra la data sobre TAVI, lo que muestra la data sobre Ross, lo que muestra la data sobre mecánica, biológica, etcétera, etcétera, y estar muy conscientes de que el paciente bicúspide no, por lo general, no llega pidiendo un último recurso como TAVR para vivir 5, 10 años más, sino que es mucho más complicado que eso. Eso me parece muy, muy importante y como sé que vamos a terminar pronto, no, le pido permiso a Víctor para mostrar 3 slides que le va a gustar a la gente para que no se nos olvide que el problema bicúspide es la válvula y la aorta. Héctor, presenta las 3 slides y después de eso acabamos, ¿de acuerdo? Vale. vámonos, Entonces, vámonos hasta las 5 de la tarde, Héctor. Sigamos. Ay, mira que hablamos veces del tiempo. Doctor Umaña, la calcificación, le iba a preguntar, perdón, me metí en medio. La calcificación. Ajá, en los homoinjertos. O sea, no lo presenta. Sí, sí, generalmente la calcificación en el homoinjerto a largo plazo se presenta en el anillo, estenosándolo. Pero la resección de ese anillo calcificado, de ese homoinjerto degenerado, es relativamente sencilla, sorprendentemente. Creo que bueno, pueden ver acá. Sí, Sí, adelante, Bueno, no sé adelante. por qué esta enfermedad tiene una ortopatía y aquí les presento este caso de la importancia de hacer imagen de la aorta si la aorta no se corrigió en el tiempo que se hizo reemplazo aórtico y si esa aorta estaba dilatada, hay que seguir siguiéndola por el resto de la vida de ese paciente. Un paciente de 39 años que se le hizo un reemplazo aórtico por bicúspide a sus 13 años viene para evaluarse porque tenía tos y no se había visto con un cardiólogo de hace 4 años y se iba a casar al día siguiente. Por supuesto, como tenía tos, se le hizo un chest X-ray y el chest X-ray demostró, como pueden ver, un mediastino enorme, lo que por supuesto llevó a un computed tomography para descubrir lo que describen los libros antiguos como un aneurisma disecante de la aorta de más de 60 milímetros
que este paciente vivía con eso después de haber tenido un reemplazo de válvula aórtica mecánico. Ahora, este es un caso muy bonito porque este es un caso donde el amor triunfó sobre la disección de la aorta. Nosotros queríamos hospitalizar al paciente para hacer cirugía inmediata al día siguiente y el paciente dijo que no, que el paciente se iba para su casa y se iba a casar al día siguiente y después vendría para la cirugía. Lo que él no sabía es que había alto riesgo de las dos maneras de actuar, con cirugía o con matrimonio. Pero él escogió matrimonio y está bien, y volvió, y cuando el cirujano abrió, lo que encontró fue una bolsa y la válvula mecánica que estaba allí. No nos olvidemos que estos pacientes tienen hasta 1% de probabilidad de disección después de haber tenido reemplazo aórtico, ¿ok? Si no le seguimos su aorta. La aorta puede seguir dilatando y puede llegar a tener problemas. Eso es todo lo que quería mostrar. Perfecto. Muchísimas gracias, José Antonio, Juan, Héctor, Carlos. Ha sido Hemos empezado con un poco de problemas, pero terminamos en todo lo alto. Así que muchísimas gracias por haber participado y nos vemos pronto. Ya sabéis que estará accesible este webinar en la página del STS la semana que viene. Muchas gracias a todos.